por favor, ten piedad de esta pobre y frágil mujer, imploró mi esposo, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas. Miré a Eric, debatiéndome entre reír o gritar. Frágil, su madre, quien siempre conseguía lo que quería, estaba lejos de ser indefensa. Aún así, cedí, en ese momento. No tenía idea de que esta decisión eventualmente destrozaría mi matrimonio. Me llamo Amanda, y mi esposo, Eric, es 2 años menor que yo. Su naturaleza impulsiva a menudo me causa estrés. Nos conocimos cuando yo tenía 27 años, en un evento de citas, ambos en busca de una pareja para toda la vida. Antes de Eric, había salido con hombres que o no se tomaban en serio el matrimonio o no eran estables financieramente. Pero Eric era diferente. Durante el noviazgo, siempre fue atento, me ayudaba a cargar mis bolsas, me invitaba a comer y se esforzaba por ser considerado. Más tarde, me di cuenta de que este trato especial no era solo para mí, él actuaba de la misma manera con su hermana menor, Diana. Supuse que era simplemente su forma de ser, pero después de casarnos, sus prioridades cambiaron y se hizo evidente que su amabilidad no era exclusiva conmigo. La familia de Eric consistía en su madre, su padre, quien estaba divorciado de ella, y Diana. Tras una fuerte discusión hace unos años, sus padres se separaron, dejando a su madre viviendo sola. Desde entonces, ella solía visitar nuestro departamento con frecuencia, buscando constantemente la ayuda de Eric. Un día llegó luciendo angustiada. Me cuesta mucho salir adelante. Tu padre me abandonó y no sé cómo manejar todo esto sola. Por favor, Eric, regresa a casa. ¿Cómo voy a sobrevivir así?, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Conmovido por su sufrimiento, Eric empezó a insistir. ¿Y si nos mudamos a la casa de mi mamá? Su madre no tenía ingresos estables y, a pesar de recibir una compensación por el divorcio, le resultaba difícil administrar los gastos y mantener la casa. Cuando Eric vivía con ella, todo estaba bien, pero desde que se mudó conmigo, ella quedó completamente sola. Día tras día, mi esposo me rogaba. Hay mucho espacio en la casa de mi mamá, y no esperaría que hicieras todas las tareas del hogar. ¿No considerarías mudarnos? Sus súplicas se volvieron cada vez más dramáticas. Amanda, piensa en esta pobre y frágil mujer, por favor, ayudémosla. Escuchar que la describía como frágil me tomó por sorpresa, pero no pude ignorar sus dificultades. La culpa pesaba sobre mí. Al final, acepté. Cuando cedí, Eric y su madre celebraron, aunque intenté convencerme de que todo estaría bien. En el fondo esperaba poder disfrutar nuestra vida de casados a solas. En lugar de eso, terminamos bajo el techo de su madre. Eric y yo trabajábamos, pero la verdad es que él no era particularmente bueno en su empleo. Su verdadera pasión era crear la hamburguesa perfecta, su sueño era abrir una hamburguesería algún día. Para ganar experiencia, trabajaba como aprendiz en un restaurante, lo que consumía la mayor parte de su tiempo. Aunque respetaba su dedicación, significaba que rara vez estaba en casa. Me prometió que esto era solo temporal e incluso me escribió una nota comprometiéndose a reembolsarme una vez que su negocio despegara. Durante el primer mes de vivir con su madre, ella parecía agradecida por nuestra presencia, pero cuando nuestros horarios de trabajo se volvieron más demandantes, empezó a comportarse como si la casa fuera únicamente suya y comenzó a hablarme con dureza. Amanda, no tires las botellas de plástico en ese bote. ¿Has vivido bajo una roca? Es increíble que ni siquiera sepas separar la basura correctamente. ¿Qué te enseñaron tus padres?, me regañó. Solo pude responder con un tímido, lo siento. Pero la verdad era que no desconocía cómo separar la basura, simplemente no estaba familiarizada con su sistema. Cuando nos mudamos, le pregunté sobre la recolección de residuos, y ella me aseguró, no te preocupes, yo me encargo de separarla después. Sin embargo, cada vez que colocaba una botella en el bote equivocado, me reprendía, mientras que cuando Eric cometía el mismo error, ella lo ignoraba por completo. A pesar de seguir sus reglas los días de recolección, las críticas nunca cesaban. No se sentía como si estuviera corrigiéndome, sino más bien como si lo hiciera intencionalmente para fastidiarme. También empezó a esperar que yo hiciera todas las tareas del hogar, incluyendo preparar la comida, a pesar de que yo tenía un trabajo de tiempo completo. Cuando le dije, eso no es posible, ella respondió molesta, no digas, imposible. Una nuera debe hacer lo que se le pida. Me quedé atónita. ¿Acaso no nos había suplicado que nos mudáramos? Me di cuenta de que, probablemente, nunca me quiso ahí. Seguramente solo quería el apoyo económico de Eric, y yo no era más que un estorbo. Mientras lidiaba con su hostilidad, mi empresa introdujo la opción de trabajo remoto, esperando aliviar la tensión.
Opté por trabajar desde casa, pensando que así podría ayudar con las tareas y preparar las comidas que tanto quería, pero no importaba cuánto hiciera, su actitud nunca cambió, de hecho, empeoró. Si tan solo mi nuera no estuviera aquí, la casa se sentiría mucho más tranquila, murmuró un día. Sus palabras me hirieron profundamente. Llevar la casa en ese ambiente se volvió insoportable. Eric, por su parte, era increíblemente desordenado, nunca separaba su ropa ni recogía sus cosas. Todos los días tenía que recolectar su ropa de su habitación, y aún así, tenía el descaro de quejarse. ¿Dónde están mis calcetines favoritos?, preguntó una mañana. Siguen secándose, respondí. Pero quería usarlos hoy. Lavas la ropa demasiado lento, tienes que hacerlo mejor. Me quedé sin palabras. Se negaba a lavar su propia ropa y aún así me culpaba. Antes de que pudiera responder, su madre intervino. Es cierto, Amanda está en casa todo el día. ¿Por qué no puede encargarse de todas las tareas como es debido? Sus palabras me lastimaron. No importaba cuánto hiciera, siempre menospreciaban mi esfuerzo. Pero el golpe final llegó cuando mi suegra y Eric hicieron un comentario casual. Ahora que Diana va a regresar a casa, va a ser vergonzoso tener a una nuera tan inútil aquí. ¿Qué va a pensar?, murmuró su madre. Eric se rió. Diana seguramente ha madurado bastante. Cuando vea lo torpe que es mi esposa, seguro se va a reír de mí. Esa fue la primera vez que escuché que Diana regresaría. Nadie se había molestado en decírmelo. Diana, la hermana menor de Eric, llevaba 2 años casada y vivía con su esposo, aunque casi no habíamos interactuado. Por sus comentarios, entendí que tampoco tenía una buena opinión de mí. El día que llegó, mi suegra estaba radiante de felicidad. Diana entró, dejó caer sus maletas y se desplomó en el sillón de la sala con un suspiro. Ah, no hay nada como estar en casa, declaró. Le ofrecí una bebida, intentando ser amable. Me miró con desconcierto. ¿Y esta quién es? Actuó como si no tuviera idea de quién era yo, a pesar de haber asistido a mi boda. Antes de que pudiera responder, mi suegra intervino. Diana, ella es la esposa de Eric, dijo con una sonrisa burlona. Es terrible con las labores del hogar. Siempre está tensa y es completamente inútil. Antes trabajaba, pero ahora solo se la pasa echada todo el día. Me quedé en shock. Yo no había renunciado a mi trabajo. Solo había cambiado a trabajo remoto para adaptarme a las necesidades de la casa. A pesar de haber explicado esto varias veces, tanto Eric como su madre actuaban como si jamás lo hubieran escuchado. Diana, creyendo todo lo que decía su madre, se burló. ¿Entonces tienen aquí a una mantenida desempleada? ¿Para qué la quieren? Luego, riendo cruelmente, agregó, tal vez aprenda lo que es la vida cuando pase por una situación difícil de verdad. Mi suegra se rió junto con ella. Exacto. Y entonces, me lanzó una noticia que me dejó sin palabras. Amanda, pon mucha atención. Diana está embarazada y se quedará aquí para tener a su bebé. No lo podía creer. Nadie me había dicho nada sobre su embarazo, mucho menos que se iba a mudar con nosotros. Eso significaba más gastos, pero ni siquiera se habían molestado en consultarme. Y luego vino el golpe final. Como Diana se muda de regreso, ya no necesitamos a una nuera desempleada, declaró mi suegra. Empaca tus cosas y lárgate antes de que se instale, y si no lo haces, yo misma tiraré tus cosas a la calle. La miré, incrédula. ¿Habla en serio? Una parte de mí sintió alivio. Cualquier cosa era mejor que seguir soportando humillaciones diarias en esa casa. Pensé que, sin mí, tendrían problemas económicos, pero mi suegra era demasiado egocéntrica para darse cuenta. Nos las arreglaremos perfectamente sin ti, dijo con suficiencia. Está bien, respondí, me voy. Eric, el hombre que alguna vez parecía tan atento y cariñoso cuando éramos novios, se quedó ahí parado, sin decir una palabra. Desde que nos mudamos con su madre, su afecto por mí había desaparecido por completo. Ahora entendía todo, su verdadera prioridad siempre habían sido su madre y su hermana. Yo solo había sido su salvavidas financiero, apoyándolo en su sueño mientras él permitía que me trataran como una sirvienta. Sin perder tiempo, hice una llamada importante. Voy a divorciarme de Eric, dije, a partir de ahora, que él o su madre paguen la renta. Cuando la persona al otro lado preguntó qué había pasado, le expliqué cómo me habían corrido para hacer espacio para Diana. Se disculpó y me aseguró que se encargaría de todo. Después de eso, reservé un hotel y comencé a buscar mi propio lugar. Entonces comenzaron las llamadas desesperadas. ¿Cómo que quieres el divorcio?, exigió Eric. ¿Y eso de cobrarme el dinero? Pensé que estábamos bien. ¿Bien?, repetí con incredulidad. Te deshiciste de mí solo para que tu hermana estuviera cómoda.
¿Y no ves el problema? ¿Que te corrimos? Eso no es cierto. Tú te fuiste para no estresar a Diana. Claramente, su madre y su hermana le habían cambiado la historia. En realidad, me habían amenazado con tirar mis cosas a la calle si no me iba de inmediato. Entonces le pregunté, por cierto, ¿tu papá ya pasó por la casa? Eric dudó. Sí, vino diciendo algo sobre la renta, pero la casa es nuestra. No, no hay renta que pagar. Casi grité. ¿Hablas en serio? Cuando tus papás se divorciaron, tu papá se quedó con la casa, pero tu mamá se negó a mudarse. El acuerdo era que ella pagaría $2,000 al mes de renta. Siempre ha sido así. Se quedó en shock, pero yo nunca pagué renta. Porque estabas ocupado con tu aprendizaje de hamburguesas y casi no ganabas dinero. Le solté. Yo era quien pagaba los $2,000 cada mes. Yo le enviaba el dinero a tu mamá y ella lo pagaba desde su cuenta. Te lo expliqué cuando nos mudamos. Su madre había olvidado convenientemente ese detalle. Ahora que los había cortado, su papá había venido a cobrar lo que debía. Ahora tú y tu mamá tienen que pagarlo, le dije. Eric estaba conmocionado, pero yo ya no sentía nada. Me había dado por sentada tanto tiempo que ya no me importaba su sufrimiento. Además, agregué, tu papá tiene los papeles del divorcio, y no te olvides de la deuda que tienes conmigo. Su voz se tensó. Espera, ¿qué pagaré? Suspiré. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? El pagaré que tú firmaste, le recordé. Tú mismo dijiste, voy a enfocarme en ser dueño de una hamburguesería, así que encárgate de los gastos por ahora. Prometo devolverte el dinero después. Esas fueron tus palabras. Hubo un largo silencio. Ah, ¿de verdad dije eso? Murmuró. Sí, respondí con frialdad, y ya me cansé. No puedo seguir esperando a que tu sueño mágicamente se haga realidad. He estado pagando $2,000 de renta y los gastos de 3 personas, y ya terminé. Desesperado, suplicó, por favor, no me dejes, eres lo único que tengo. Negué con la cabeza. No necesito un esposo que no paga cuentas. No ayuda en la casa y permite que su familia me trate como basura. Si no firmas los papeles, dejaré que los abogados se encarguen. Y colgué. Después me enteré de que, por primera vez en su vida, Eric le gritó a su madre y a Diana. ¿Por qué hicieron esto? Estalló. Amanda era la única razón por la que podíamos vivir aquí. Ahora estoy ahogado en deudas y mi sueño se acabó. Su madre y su hermana, que nunca antes habían enfrentado consecuencias, quedaron en shock. Diana rompió en llanto y su madre se quedó sin palabras. Mientras tanto, el papá de Eric les dio un ultimátum. Si no pueden pagar, tienen hasta fin de mes para largarse, sentenció. Si siguen aquí después de eso, llamaré a la policía. El pánico se apoderó de ellos. El esposo de Diana vino por ella, pero cuando se enteró de la historia completa, la regañó por su vergonzoso comportamiento. Eric y su madre, ahora sin nada, terminaron en un pequeño y viejo departamento. Para sobrevivir, Eric abandonó su aprendizaje de hamburguesas y tomó 2 trabajos de medio tiempo para pagarme su deuda. Su madre no tuvo más remedio que buscar varios empleos también. Y yo solo sentí alivio. Me usaron durante años sin un mínimo de gratitud. Ahora, finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. Con esa familia tóxica fuera de mi vida, tenía algo claro. Mi futuro nunca había sido tan brillante. Y así, amigos, termina esta historia. Gracias por ver. Nos vemos la próxima, no se lo pierdan.